tocó pedir ayuda técnica a los jóvenes. Ok, bien. Bueno, listo, empezamos a grabar, ingeniero. Listo, ya está grabando. Ok, muchas gracias. Bueno, qué pena el impasse técnico, pero ya lo arreglamos. Muy buenas noches para todos, para los que nos ven en directo, y buenas tardes o buenos días para quienes nos siguen en diferido. Esta charla, como ustedes saben, pues queda grabada y el link se comparte con todos ustedes para que puedan repasarla o conversarla con sus amigos. Esta es una charla introductoria al pensamiento complejo. Lo que queremos es dar alguna noción de dónde sale esta maravillosa propuesta para comprender el mundo complejo que nos agobia en estos momentos y que nos toca. Comprender el pensamiento complejo, construir o ayudar a construir este paradigma de la complejidad que aún está haciéndose, que aún se está pensando, pues es un proceso que se asemeja al cultivo. Pero para tener buenas plantas, pues hay que tener mentes fértiles, abonadas, mentes curiosas, entusiasmadas por el comprender, por querer aprender, entusiasmadas por el saber y entregarse y sobre todo servir. Esa es la idea principal del pensamiento complejo. Un doctorado requiere un nivel muy superior de preparación, lo cual se traduce en un óptimo digamos, gran desarrollo de habilidades vitales en la formación académica, como por ejemplo en la investigación, la producción de conocimiento y la contribución de alto nivel que a los problemas, para resolver problemas complejos de la sociedad. Vamos a ver algo de epistemología, es decir, ese campo de la filosofía que se dedica al conocimiento, a la teoría del conocimiento, a pensar cómo conocemos, porque definitivamente la forma de conocer nos constituye. En la Edad Media, la verdad era una verdad revelada, y por supuesto las sociedades medievales que no tenían posibilidad de discutir la autoridad eran muy, muy diferentes a nuestra sociedad. Así que la forma como conocemos nos constituye, y es una de las principales preocupaciones de Edgar Morin, cómo conocemos. Además, el pensamiento complejo tiene una aguda mirada sobre la lógica formal, digamos, desde la lógica que viene de Aristóteles hasta la cartesiana, y por supuesto tiene una aguda mirada sobre la ética. Hay un libro muy hermoso de Edgar Morin que se llama Ciencia con Conciencia. O sea, no todo vale en el mundo y no se puede hacer el saber por el saber, lo cual constituye una visión de vida, un cambio de paradigma y un cambio de mirada en la forma como nosotros vamos a ver el pensamiento, ¿no? Es motivador estar compartiendo un tema que para muchos contextos es extraño y digamos un tanto exótico, ¿no? El pensamiento complejo. Habría que anotar que a la humanidad le ha gustado preguntarse y buscar razones respaldadas por muy buenos argumentos. Y para entender esto, debo hacer una sucinta referencia al padre del método científico, a René Descartes. Su método parte del análisis. ¿Y en qué consiste esta categoría? Esta categoría es un proceso que permite establecer relaciones entre causas y efectos para explicar hechos o problemas o entender los sistemas. Cuenta con unos pasos muy concretos y a través de ellos formulamos preguntas, recolectamos datos, probamos hipótesis y obtenemos conclusiones basadas en evidencias empíricas, que ha sido el logro fundamental del pensamiento, del método científico. Descartes
tenía uno de esos pasos muy claro. Y decía, para analizar hay que dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Está tomado exactamente de el texto del método, del discurso del método. Es decir, si tengo un sistema, lo divido en subsistemas. Y si esos subsistemas son muy difíciles de entender, los divido en más subsistemas. Si tengo una tarea difícil o un problema complejo, lo divido en elementos. O en elementos y en elementos cada vez más sencillos. ¿Qué tan sencillos? Tan sencillos como que cada elemento lo descompongo y profundizo en su conocimiento para comprenderlo, para aprenderlo. De esta forma, si yo conozco las partes, entonces comprendo el todo. ¿Qué es entonces lo que estoy haciendo? Estoy simplificando, estoy descomponiendo para analizar cada uno de estos elementos. Y funcionó muy bien, pero muy bien, para ciertas dimensiones y ciertas dimensiones de problemas, ¿no? Nosotros pudimos hacer vacunas, nos proporcionó la máquina, hemos podido volar. La esperanza de vida en 1900 en América del Norte era de 48 años y en América Latina de 29, en 1900. Un siglo después, para el 2023, un poco más del siglo, el promedio de vida del mundo, contando África, contando Asia, las estepas, etcétera, es de 73.4 años, según la ONU, que leí el informe para hacer esta diapositiva. Entonces no podemos decir que no nos ha ido bien, pero tampoco estamos en el paraíso. ¿Cuál es el problema? Esta forma de conocer a dónde nos conduce. Nos condujo a crear nichos de conocimiento cada vez más especializados, lo cual tiene como consecuencia muchas veces perder el foco del conjunto. Cuando dice uno, si yo estoy muy cerca del árbol, pues pierdo la dimensión del bosque. Y hay muchos ejemplos, ¿no? En medicina, que es uno de los que coloco acá, pues hay especializaciones y subespecializaciones. Si yo estoy pensando en cardiología, por ejemplo, yo soy médico, luego soy cardiólogo, o soy pediatra, y luego me vuelvo cirujano de corazón, y luego no solamente cirujano de corazón de niños, sino cirujano de corazón de neonatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Sí, en filosofía tú te especializas por épocas, ¿cierto? Edad antigua, los filósofos de la edad antigua, los filósofos de Grecia, los de romanos, los árabes, o el medioevo, o la modernidad, o la posmodernidad, o por escuelas, la escuela crítica, la escuela de Frankfurt, la escuela del Círculo de Viena, etcétera, ¿no? O por filósofos. Entonces, pues están los especialistas en Hegel, los especialistas en Nietzsche, están los especialistas en Kant, los especialistas en Marx, etcétera. O por ramas de la filosofía. Entonces, mira cuántas cosas, cómo hemos subdividido el conocimiento, ramas de la filosofía. Entonces, pues estaría la epistemología, la ética, la ontología, la nociología, bueno, todas las ramas que en este momento tiene la filosofía. Por supuesto, eso hace que yo cada vez tenga un cerco, digamos, más pequeño, más reducido para conocer, y conozco a mucha profundidad. Por supuesto, nadie está discutiendo esa especialización. A mí no me gustaría que mis cataratas, ya que estoy viejita, me las hiciera un médico general. Yo quiero que me las haga un cirujano de córnea. De todas maneras son mis ojitos, ¿no? ¿Listo? Un último ejemplo también.
También, ¿qué pasa con esta forma de conocer? Vamos a hablar de Gonzalo. Gonzalo como padre, Gonzalo como filósofo, Gonzalo como hijo, Gonzalo como hermano, Gonzalo como un ser viviente, como un componente de la economía, como un elemento de la sociedad. Es decir, a pesar de estar hablando del mismo personaje, no se lo ve con el mismo prisma, se ve con diferentes perspectivas. Y pues bien, esto funcionó muy bien hasta hace poco. Desde hace unos 150 años más o menos, el paradigma cartesiano empieza a ser insuficiente para afrontar los problemas científicos y los problemas sociales de un mundo globalizado y cada vez más interconectado. Se están viendo las diapositivas. Sí, doctora, todas. ¿Todo bien? Ok. Entonces, cuando decimos problemas científicos, estamos hablando de que la física, digamos, la reina de la ciencia empieza a tener problemas con la teoría de la relatividad y la física, la mecánica, la llamada mecánica cuántica, que no es este el momento, tal vez cuando veamos los debates sobre la complejidad lo vamos a abordar con más profundidad. Y los problemas sociales, o sea, tenemos grandes problemas complejos e institucionales, el problema de la salud, el problema de la seguridad, el problema de las instituciones militares, la escuela, la educación, la salud. Entonces empezamos a ver que los problemas sociales y los mismos problemas del mundo físico y del mundo biológico no pueden ser solucionados con el paradigma cartesiano. Y ante ese hecho, pues hasta el propio Einstein decía, tenía esta visión, él muy joven, de 28 años, esta es una frase de las primeras que él tiene, dice, cuando él tuvo su año que llaman el año mágico glorioso de Einstein, que en un mismo año hizo 4 artículos que cambiaron la ciencia. Dice, qué maravillosa sensación reconocer la unidad en un conjunto de fenómenos que la observación directa se muestran como cosas distintas. ¿Sí? Y otro gran físico, Niels Bohr, iniciaba sus seminarios con las siguientes palabras. La primera que está ahí dice, toda frase que yo emita habrá de ser considerada por ustedes no como una aseveración, sino como una pregunta. Él hizo su tesis doctoral con el Nobel Joseph John Thomson, el descubridor del electrón. Y su tesis la elaboró sobre el electrón. Otra de sus frases era la segunda que aparece en la diapositiva. Dice, la historia de la ciencia nos enseña una y otra vez que ampliando nuestro conocimiento podemos llegar a reconocer relaciones entre grupos y fenómenos que hasta entonces parecían inconexos. Desde ya la época de la veintena del siglo pasado, empezaba a darse cuenta los físicos, los científicos, los filósofos, que no era posible seguir manteniendo aisladas las disciplinas. Y desde ese momento empieza a pensarse la idea de complejidad y de transdisciplina con Piaget. Es el tiempo de Edgar. Este es el tiempo de él. Nace el 8 de julio de 1921. Nace en París y nace en el tiempo de las entreguerras, europeas, ¿no? Es una época tremenda. Está en una Europa eufórica por su conocimiento, o sea, había una euforia increíble con los descubrimientos
que se probaron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial esta foto fue la guerra de las trincheras, del gas mostaza. No había aparecido todavía la penicilina. Millones de hombres mutilados, jóvenes de Europa, o sea, murieron sus hombres y los que no quedaron locos, ¿no? Y luego en la Segunda Guerra Mundial nadie pensaba, a la Primera Guerra la llamaban la Gran Guerra, porque nadie pensaba que podría volver a repetirse semejante horror. Y se volvió a repetir, y peor, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial dejó mal contados 50 millones de muertos. Entonces, ese es el tiempo de Morán. Había mucho malestar. No solamente Morán estaba molesto, los artistas, los filósofos, el Círculo de Viena, Carnap, Weizmann, Frank, con su propuesta de reconstruir la historia de la cultura, porque estaban muy horrorizados por la Primera Guerra, ¿no? Ellos ya se encontraban en desacuerdo con esta forma reduccionista del saber, de una ciencia sin conciencia, como la llama Morán, sin ética. El conocimiento por el conocimiento, así fuera para hacer daño. Como está ahí la fecha, ellos estaban entre 1924 y 1936. Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial los terminó no físicamente, sino terminó el grupo. Posteriormente estuvo pues, la Escuela de Frankfurt. Son los creadores del pensamiento crítico, ¿no? Críticos de las políticas socioeconómicas como el capitalismo, el fascismo, el comunismo, y con representantes como ustedes pueden ver ahí en la foto, como Adorno, como Horkheimer, Habermas, y con un gran escozor y desengaño por la guerra, presentan su descontento y su pensamiento crítico hacia el determinismo científico, ¿no? Ahí busca Morán alternativas. Es el tiempo en que construye su gran obra. Inicialmente sus 3 primeros tomos del método. Todo esto que yo he dicho lo dice mucho mejor Edward Morán en la introducción al pensamiento complejo. Me permito leerles la diapositiva. Dice, así es que el paradigma de la simplicidad es un paradigma que pone orden en el universo y persigue el desorden. El orden se reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno pueda al mismo tiempo ser múltiple. El principio de la simplicidad o bien separa lo que está ligado, o bien unifica lo que es diverso. O reduce para volverse simple, o separa lo que está ligado. Siempre pone el ejemplo del hombre. Somos biológicos, somos seres psíquicos, somos físicos, somos emocionales, somos animales. Tenemos una diversidad, pero somos uno y somos únicos. Y muchos otros ejemplos que trabaja de manera magistral el maestro Morán. Es el padre del pensamiento complejo. Y sobre el pensamiento complejo, cuando la gente dice el método, dice voy a buscar una metodología, voy a encontrar una metodología para resolver los problemas. Y no es así. El padre del pensamiento complejo dice lo siguiente, también en esa introducción del pensamiento complejo, dice, mi propósito aquí no es el de enumerar los mandamientos del pensamiento complejo que he tratado de desentrañar, sino el de sensibilizarse a las enormes carencias de nuestro pensamiento y el de comprender que un pensamiento mutilante
conduce necesariamente a acciones mutilantes. Mi propósito es tomar conciencia de la patología contemporánea del pensamiento. Me duele una muela y pues el odontólogo se especializa solamente en eso, le dice a uno que pues no puede definitivamente saber sin la radiografía y de pronto si no es la radiografía pues ya no se puede hacer nada, o si está la radiografía entonces no la puede leer sino el radiólogo. Es decir, hemos llegado a unos niveles en que a veces de pronto ese dolor de muela no está causado por el problema de la muela, sino está causado por otro tipo de estrés o de mala mordida o de una deficiencia en la quijada o otras cosas. Entonces, sí he empezado a tener conciencia, todas las ciencias, de que tenemos que empezar a conversar. Sobre todo para resolver problemas mucho más complejos que el dolor de una muela, porque realmente el dolor de la muela sí la ciencia lo resuelve, pero un problema como por ejemplo la violencia juvenil no la puede resolver una sola disciplina. Y esos son los problemas que nos están agobiando, los problemas sociales, los problemas de la desigualdad, los problemas de la violencia, el descontento de los jóvenes, la angustia de la soledad del hombre actual, etcétera, ¿no? Con esto, entonces, el maestro Morán elabora su obra con un gran sentido de humanidad. El primer tomo de Edgar Morán trata sobre la naturaleza, el segundo sobre la vida, el tercero sobre el conocimiento, el cuarto las ideas, el quinto la humanidad y el sexto la ética. Estos 6 tomos son el compendio de todo el trabajo de la vida de Edgar Morán. Tiene otros libros, tiene autobiografía, tiene el libro de ciencia con conciencia, que es maravilloso. Con la pandemia escribió un hermosísimo texto para mirar. La vía también es bellísimo. Y en los últimos escritos que tiene, hace una gran reflexión y una gran apertura de pensamiento y tiende los brazos y su cerebro y su corazón a lo que él llama todos los saberes. ¿Cómo se llamará nuestro congreso que vamos a hacer el próximo año, este año, en junio 4, 5 y 6 aquí en Bogotá? Él tiene una metáfora bellísima que roba del Tao, que es el espíritu del valle. Nos dice que en el conocimiento nosotros debemos tener espíritu de valle. Eso quiere decir que debemos comportarnos con la humildad que se comporta el valle cuando recibe todas las aguas de todas las montañas que están a su alrededor. Por eso el valle es fértil, por eso el valle es verde, porque sin distingos se nutre de todos. Me permito leer una última nota del maestro Morán. Otro de sus grandes preocupaciones pues fue la educación. Como todos ustedes, creo, han leído alguna vez, el maestro Morán fue invitado por la UNESCO en 1999 para escribir unas recomendaciones, un tratado para la educación del nuevo milenio. Ahí fue que el doctor Morán escribió los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Y en ese momento el ingeniero Armando Reinaga voló a París y lo invitó
a hacer una universidad. Por eso es que la multiversidad es la universidad del pensamiento complejo. La educación y el conocimiento están en los propósitos y en la vena misma del pensamiento complejo. Sobre educación dice lo siguiente: educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa. Educar para la comprensión humana es otra. Ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación. Enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Voy a dejar de compartir. No, ahora no lo encuentro. Ya creo que hasta aquí pues va mi presentación y quisiera pues invitarlos a esta es solamente una parte para invitarlos a ver si encuentro dónde salir. Dejé de compartir. ¿Aló? Sí, ya no se ve. Listo. Esta es la invitación que les hace la multiversidad en este doctorado. Hacer una reforma de pensamiento. Y como dice el maestro Morán, la reforma debe empezar por nosotros mismos. Si nosotros, los que somos cultivadores de hombres, como nos llaman algunas veces a los maestros, los directivos, los tomadores de decisiones, no cambiamos nuestro paradigma para ver la complejidad del mundo y para buscar métodos para gestionar esa complejidad, pues no podemos transmitir eso a la sociedad, eso a los jóvenes, eso a la sociedad. Como decía un pensador que no recuerdo ahorita quién, ahorita ustedes seguramente me dicen quién, decía: pensemos más en ser padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado. Tal vez Adorno, doctor Aranda. ¿Sí? Pues, O sea, dejemos de quejarnos de nuestro pasado y de disculparnos, sino seamos realmente padres de nuestro futuro. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos los jóvenes, los empleados, los profesores. Está en nuestras manos realmente hacer una reforma de pensamiento. A eso es que los invita el pensamiento complejo, las ciencias de la complejidad, y pues todos bienvenidos, muy bienvenidos a este doctorado. Estamos muy emocionados y muy conmovidos de poder seguir extendiendo este pensamiento complejo por toda América Latina. Doctor Aranda, bienvenido y felicitaciones. Y felicitaciones a todos los doctorantes porque quedan en las mejores manos. muchas gracias, doctora Olga. Magnífica su presentación. Yo quisiera pedirles a los compañeros doctorantes si tuviesen alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud para la doctora Olga respecto de lo que nos ha comentado en esta noche. Así que traslado a ustedes la palabra para que le consulten a la doctora Olga. Adelante. Sharon levantó la mano.
Sí, Sharon. Luego, Gracias, doctora Olga. Muy buenas noches, profes. Muchas gracias. Compañeros, hola. buenas noches. Bueno, mi duda va a lo siguiente. Anteriormente, cuando estuvimos trabajando con la doctora Nora sobre las posibles ideas que tenía para la tesis, para el documento, yo le comenté que tenía muchísima inquietud sobre la bioética, sobre lo que eran los procesos de la ética a través del pensamiento complejo, ¿sí? De cómo se veía, cómo se relacionaba, y empezamos a trabajar sobre eso. En una de las diapositivas que usted nos muestra, doctora Olga, hay un libro, un tomo, creo que, si no me equivoco, era el 6, que se llamaba Ética. Sí. Yo quiero preguntar dos cosas referentes a esto. Primero, ¿cómo es la visión que nos da el doctor Morán referente a la ética en este contexto del pensamiento complejo para la educación? ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos referir ahí? Y si realmente la idea que tengo sobre trabajar con la bioética sí apunta a lo que queremos, a lo que quiere trabajar la universidad, a lo que queremos aprender en la universidad sobre pensamiento complejo, teniendo en cuenta que somos docentes. No sé si me hice entender. Sí, Nora. Sharon, ¿sí? Sí, señora. Sharon. El método de investigación del pensamiento complejo es la transdisciplina. O sea, es una dupla, digamos, virtuosa, como dice el doctor Morán. No podemos trabajar pensamiento complejo para resolver problemas sin entender la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad como un método que se construye contextualmente para conseguir saberes transdisciplinares. La transdisciplina y los saberes transdisciplinares no le pertenecen a ninguna disciplina. Y por supuesto, la ética está por encima de todas las disciplinas. La ética y la bioética, que es la ética de la vida, ¿no? Se traduce a que el bien más valioso que tenemos es la vida. Y es lo que hay que cuidar. Por eso se preocupa Edgar Morán por el planeta. Se preocupa por la casa. Se preocupa por el cuidado nuestro cuidado. Si queremos cuidar a los demás, tenemos que empezar por cuidarnos a nosotros mismos. Tiene un planteamiento hermosísimo sobre el cuidado de sí para poder cuidar a los demás, cuidar las cosas, cuidar el planeta. No podemos estar mal, y ahí es donde trabaja precisamente la comprensión. No podemos estar bien, yo no puedo estar bien si los demás no están bien. Yo no puedo estar sano si los demás no están sanos. Pensemos en la salud, que es un cambio de paradigma que hay en este momento. Ese cambio de paradigma, ¿cuál es? Pensábamos siempre antes que la medicina estaba para curar la enfermedad. Lo sigue estando, pero ahora tiene que ir mucho más allá. Tiene que pensar en la salud. ¿Y qué es la salud? La salud necesito de los demás para tener yo salud. Yo no puedo estar sano si los demás están enfermos a mi alrededor. Yo no puedo estar sano si el agua no está enferma. Yo no puedo estar sano si los árboles están enfermos, si mi comida está enferma. Entonces, todos estos conceptos se extienden a ir mucho más allá de la propia disciplina. Entonces, por supuesto, la bioética, que es ese cuidado de la vida, esa reflexión, digamos, sobre nuestras costumbres morales para cuidar la vida. Es todo el libro que el doctor Morán desarrolla. Y cuidar la vida empieza con los niños, empieza en el vientre de la madre. Pero si no podemos ir hasta allá en la escuela, nosotros como docentes sí podemos hacerlo. Podemos enseñarles a cuidarse, a cuidar a los otros, a cuidar el entorno, a cuidar el agua en la escuela. He visto unas experiencias maravillosas
donde los niños educan a los padres. Los padres a veces son más difíciles porque son ya grandes, pero a través de los niños se puede realmente construir. La metáfora que puse al principio del pensamiento complejo se asemeja a la educación, ¿no? O sea, sí, cultivar el pensamiento complejo, como cultivar el corazón de los niños y las mentes de los niños, necesita paciencia, necesita respeto. La metáfora es, yo le pido a la tierra permiso para intervenirla, yo le pido al niño permiso para intervenirlo. Y siembro, y riego, y cultivo, y cuido. Y por eso necesito paciencia. No tendremos resultados muy rápidos, pero si lo hacemos bien, tendremos resultados. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Excelente. Muy bien. Luis está también alzando la mano. A ver si lo escuchamos a Luis. Luisa. Luisa. Luis. No está completa la palabra. Perdone, Luisa. Buenas noches, saludos para todos. Buenas noches, Luisa. Buenas noches. Bueno, yo estoy escuchando acá pues con mucha emoción pues el desarrollo de lo que sería nuestro proceso y cómo también esta formación podría permitir que fuésemos más conscientes de nosotros mismos y de la forma de relacionarnos con los demás. Y yo estaba pensando cómo yo relaciono este contexto de estudio con mi profesión, pero también con mi quehacer vocacional. Entonces, yo trabajo en una institución educativa pública en la costa y de Colombia, y yo quisiera profundizar en temas de convivencia, porque yo de alguna forma pienso que en la medida en que uno pueda hacer una reconciliación interna, puede ir reconciliando con los demás y eso va a permitir tener una mejor convivencia en el contexto educativo. Entonces pensaba, enfocándome ya hacia la investigación, cómo yo podría de alguna forma utilizar estos principios del pensamiento complejo en lo que tenía que ver con el capítulo de la humanidad y de la vida, y cómo lo uno con este proceso dentro del colegio en lo convivencial de los niños, niñas y los adolescentes. Y la segunda pregunta que me hice es si habría alguna relación en los principios del pensamiento complejo con la psicología social, por ejemplo, o con la pedagogía social. Gracias. Sí. Pues el centro, uno de los centros de pensamiento es la comprensión. O sea, el libro de la humanidad, no podemos ser, o sea, nadie se hace solo. Y la única forma de ser humanos es relacionarnos con el otro. Es mirando los ojos del otro, entendiendo quién es el otro. No para hacerlo igual a mí, sino para comprenderlo. La comprensión está en el centro del trabajo sobre cómo convivir, sobre la paz, sobre poder cambiar esta relación que tenemos nosotros, que así como tratamos la naturaleza, muchas veces tratamos más. Así que yo creo que todo lo que sea convivencia y paz cabe perfectamente o tiene un marco teórico muy grande en edad rural. Y por supuesto, lo que tú llamas la pedagogía social, pues como tú sabes, el doctor Morán es antropólogo. Esa fue su formación inicial. Y comprender los procesos sociales y traer esos, ¿cuál es la maestría de Morán? Haber comprendido muchísimos conceptos que salieron de la física, de la química, de especialmente la biología. Observar que la biología, la naturaleza es sabia
que la naturaleza comparte, que la naturaleza no se equivoca. La naturaleza es paciente, la naturaleza es resiliente y resistente. Él dice en algún momento, en alguno de sus tomos, dice, si nosotros pensáramos como la naturaleza, otra cosa sería. La pedagogía social empieza por eso, por pensar como la naturaleza, porque la naturaleza no se equivoca. Si nosotros dejamos de existir, la naturaleza seguirá existiendo. Bueno, a menos que pase por acá, no sé, o se estalle el sol dentro de 5.000 millones de años, entonces sí, ahí sí ya no queda nada de planeta. Pero si viene una pandemia y todos nos morimos, a la naturaleza no le pasa nada. Nos pasa a nosotros. De pronto nosotros que hemos llegado a desarrollar armas y nos hemos llegado a odiar tanto que no sabemos por qué, y hemos llegado a hacer esas matanzas tan escabrosas los unos contra los otros, podemos extinguirnos. Un loco o una pandemia. Fíjense el susto que nos dio el COVID-19. Sí, es posible. ¿Y qué le pasa a la naturaleza? Nada, se recupera. Es resistente y es resiliente. Morán dice que si observamos la naturaleza, aprenderíamos a convivir mejor. Está en el tomo de la naturaleza. Te lo recomiendo. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si hay alguien más que quisiera intervenir. Esta es solo una invitación. Sé que se van. Pueden estar seguros que las lecturas, que no solamente son de Morán, son de otros autores que trabajan la complejidad, pero la sensibilidad, especialmente la visión que tiene el maestro Morán, realmente nos cambia la forma de pensar, la forma de ver al otro, la forma de comprender. Y si eso ocurre, tendremos una sociedad mejor, estoy segura. No importa que no la veamos, o yo no, ustedes de pronto están muy jóvenes, sí, pero es muy emocionante ver ya cómo empieza a calar en los proyectos, algunos proyectos educativos, en la empresa, en los tomadores de decisiones, esta forma diferente de ver la realidad. Muy bien. Doctora Olga, muchas gracias. Roger está alzando la mano. Sí. Adelante, Roger. ¿Me escuchan ahí? Sí, muy bien. Buenas noches a todos los presentes acá. Pues yo quería comentar o hacer la pregunta de acuerdo a lo que he leído sobre el pensamiento de Morán, los 7 saberes de Morán relacionados con lo que plantea Descartes en la primera lectura, el racionalismo de Descartes. Sí está estrecha, por lo que entiendo, está estrechamente ligado el pensamiento de Morán. No sé, o sea, la pregunta es si está basado el pensamiento de Morán en la filosofía de Descartes. Básicamente es eso, según lo que he leído, pues he estado un poco confuso ahí, ya que pues se utiliza el método para llegar a unas conclusiones claras, definidas, y pues hoy en día es lo que se hace. Y lo que plantea la doctora Olga es llegar de las diferentes disciplinas, apoyarse para lograr llegar
a una realidad compleja para dar un resultado acerca de una pregunta que uno se haga. Entonces, la pregunta concreta es si Morán está basado en la filosofía de Descartes. Sí. Morán supera a Descartes. No solamente Morán, varios pensadores. Inclusive físicos, químicos, que encontraron en la mecánica cuántica, en la teoría de la relatividad, que el modelo cartesiano ya no servía para ver la realidad a nivel atómico y también a nivel macroscópico. ¿Mm? El método cartesiano nos sirve y nos sigue siendo útil para ciertas dimensiones. Cuando nosotros salimos al espacio, hay muchas cosas que ya no podemos trabajar con la física clásica. Tenemos que trabajar con probabilidades y hubo que inventar nueva matemática para trabajar con eso. Esto que nosotros estamos haciendo de estar hablando y viéndonos en este momento es resultado de la mecánica cuántica. Llevamos 100 años estudiando la materia y la energía. Sin embargo, todavía estamos lejísimos de comprenderla. Algo como esto, Roger. Si tomamos toda la materia que está en tu cuerpo y la comparamos con todo el vacío que tiene tu cuerpo, es muchísimo mayor el porcentaje de vacío que de materia. ¿Sí? Comprender cómo es que somos sólidos es, pues, la explicación que dan los físicos, pues, se debe a las fuerzas débiles y fuertes que une la materia. Es decir, entre un átomo y otro átomo hay un inmenso vacío comparando la cantidad de materia de cada átomo. Imagina que ahí la mecánica clásica, la mecánica cartesiana no puede explicar esos movimientos ni esa conformación de la materia. Sí, tocó buscar otros métodos y otra matemática para describir eso. Y estamos empezando a comprenderla. Imagina que si empezando a comprenderla, o sea, que llevamos 100 años solamente de mecánica cuántica, hemos tenido los desarrollos que hemos tenido. El láser, la anestesia. Ya no tienen que rajarnos la barriga para ver dónde está el tumor o dónde está la lesión, dónde está. El láser nos hace unas operaciones en la córnea increíbles para devolvernos la visión. Estamos conectados de esta forma, todo con ondas. La comprensión de la luz nos ha permitido eso. Y la mecánica cartesiana no alcanza la mecánica, la física clásica no daba las herramientas para trabajar lo que estamos trabajando. Si eso pasa en las ciencias llamadas duras, imagínate cómo se ha complejizado los sistemas sociales. Antes en Bogotá, pues, no había problemas de tráfico. Arreglen ahora un problema de tráfico de Bogotá. Sí, o sea, eso va a necesitar muchísima educación y muchísimas disciplinas. Urbanistas, paisajistas, ingenieros de tráfico, computadores, simulaciones, transportes eficientes, para que se pueda mejorar, para poderlo hacer eficiente. El problema de la violencia juvenil, un problema como la pandemia. Son problemas muy complejos que tenemos que asumir y socialmente esos problemas sociales y esos serios problemas, tanto en las ciencias duras, que son muy complejos, como en la sociedad, como en los sistemas vivos. Y la sociedad está compuesta de sistemas vivos y estamos empezando a comprender que aisladamente no podemos hacer nada, que tenemos que unir fuerzas porque los sistemas funcionan
y se comprende, lo que debemos comprender en los sistemas son sus relaciones, cómo se están relacionando sus elementos y sus subsistemas. Esa complejidad hay que aprenderla a gestionar. Así que les sugiero que al plantear su trabajo de grado, realmente miren que pueden demostrar que es un problema complejo. Están haciendo un doctorado en pensamiento complejo para solucionar problemas complejos, para plantear, o por lo menos para comprenderlos, para poder leerlos. ¿Sí? Si ya hay herramientas para solucionar un problema que ustedes planteen, pues no vale la pena. Tiene que ser algo que ustedes realmente vean que es complejo, que han intentado, que primero que les molesta mucho, que les duele el corazón, que no aguantan esa molestia. Eso es lo primero, porque ahí van a tener ya la pasión para poder trabajar. Luego hay que ver que realmente puedan demostrar que es un problema complejo. Y ahí empezamos ya a mirar qué herramientas de las ciencias de complejidad y qué criterios, qué principios teóricos del pensamiento complejo vamos a poder echar mano. Vamos a asumir lo que dice Morán o lo que aconseja Morán. Vamos a pasar del objeto al sistema, por ejemplo. Y si es un sistema complejo. Y si es complejo, un sistema complejo es un sistema complejo adaptativo, entonces vamos a usar teoría de sistemas para trabajar eso. O el sistema en el que estoy es caótico. Vamos a echar mano de la teoría del caos, por ejemplo, para plantear o para comprender cosas. ¿Sí? Las ciencias de la complejidad nos dan herramientas y el pensamiento complejo nos da la visión para comprender, para unir. Es la sugerencia, pero pues hay que leer, estudiar, indagar e ir configurando nuestro problema de investigación. Pero sí, cuando yo dirijo problemas de investigación, lo primero que le pregunto a un estudiante, digo, ¿qué les duele? ¿A usted qué le fastidia? ¿A usted qué es lo que le gustaría solucionar o por lo menos entender? Trabajen sobre lo que les gusta, sobre lo que quisieran solucionar. Porque el trabajo de investigación del doctorado es un inicio. Es el primer paso a lo que ustedes se van a dedicar, ¿o no, doctora Aranda? Uno coge su trabajo de grado, de doctorado, y ahí sigue casado por toda la vida, sigue investigando y sigue tratando, porque cuando uno soluciona una inquietud, le salen 10 preguntas, y si soluciona una de esas, le salen otras 10. Y pues ese es el conocimiento, afortunadamente, porque si estuviera ya todo resuelto, pues ya estábamos muertos. No sé si te contesté, Roger. Apagaste el micrófono. Pues por lo menos te dejo más inquieto. Espero haberte menos dejado más inquieto si no te contesté. Por lo menos me da unas luces para comenzar a definir claramente cuál es el dolor para plantear por lo menos la pregunta del problema que quiero desarrollar. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Todos tenemos un entorno. ¿Y en ese entorno qué nos molesta? ¿Qué no hemos podido resolver? ¿Qué hemos intentado resolver y no se ha podido? Bueno, en mi caso, como yo soy de la parte ambiental, especialista en esta parte, pues también me enfoco sobre los problemas ambientales, eh, llevar desde lo macro a buscar cómo aterrizar una idea de ella al contexto de los estudiantes que puedo tener a cargo para darles una visión
de que van a ser las personas que en un futuro pues van a estar al frente de decisiones que pueden ir cambiando, procesos que puedan ir mejorando el ambiente o lo puedan ir deteriorando. Entonces, desde esa parte, trato de buscar una estrategia para pensar mi planteamiento del proceso de investigación. Y tienes mucho material para demostrar que eso es un problema complejo. Sí, señor. Muchas gracias. Con gusto. Bueno. Creo que, ingeniero Héctor, estamos llegando al final de esta conferencia, ¿verdad? Sí, señor. Pues solamente, doctora Olga, muchas gracias por estas reflexiones introductorias que nos ha hecho al pensamiento complejo. Muy útiles para comprender la complejidad y también la transdisciplinaridad. Nos toca caminar con ellos un tramo un poquito largo en este doctorado. Pero esta introducción creo que nos va abriendo el camino para ir comprendiendo lo que se viene. Muchas gracias, doctora Olga. No, a ustedes por la invitación y por la paciencia de escucharme. Muchas gracias. Ingeniero, tiene cerrado su micrófono, Héctor. Les estaba agradeciendo a la doctora Olga, a usted, doctora Alcides, a todos los compañeros doctorantes que hicieron el favor de estar aquí con nosotros. Recuerden, esta es una pequeña introducción. Dentro de más o menos, doctor, que para la semana del 20 de marzo más o menos, estará la doctora Norma. Ella sí, hablando específicamente de la evolución histórica de la concepción disciplinar. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias. Hay mucho que trabajar. Creo que todos ya tienen acceso a las plataformas, a las lecturas, preguntas en el chat, en Skype, cualquier duda, inquietud. De eso se trata, ¿no? De que todo el mundo que esté súper clarito para ir avanzando todos juntos. Recuerden que tenemos cronogramas y hay que irlos cumpliendo. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Bueno, solamente para decirles a los distinguidos doctorantes que el día lunes 17, es decir, de hoy en 8, nos veremos en la siguiente jornada sincrónica. Es un taller que está programado cada 15 días, así que pues nos veremos ese día para ir un poco evaluando el progreso de nuestro programa. Así que agradecerles también por haber participado. Muchas gracias y seguimos adelante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Muchos éxitos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.